Las 9 de la noche con 10 minutos, las 9 con 10, y estamos con el doctor Carlos Zoe Vázquez, que es presidente del Instituto Nacional Penitenciario, del INPE, para hablar de varias cosas interesantes, y para hablar del tema de las cárceles productivas también. Yo me he quedado asombrado con la cantidad de dinero que se puede producir en el penal, me lo acaba de decir el doctor, y me va a explicar además dónde va este dinero y demás. Y hay unos trabajos que se los vamos a mostrar en unos instantes que están haciendo los reos, que son espectaculares, tienen arte en las manos, y esa podría ser una forma de resocializarse, ¿no? Porque se dice que en el penal más bien termina siendo una universidad para los delincuentes y que van al penal más bien a aprender más técnicas de robo, asaltos, asesinatos, violaciones, crímenes, etcétera. Pero bueno, hay talleres que pueden servir para que esto no siempre sea igual, para que se pueda rescatar gente que comete errores. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. José, muchas gracias por la invitación. Yo me imagino que uno de los principales dolores de cabeza, antes de entrar con este tema de los talleres que me parece súper chévere, pero uno de los principales dolores de cabeza debe ser la superpoblación que hay en los penales, ¿no? Eso no cambia. Sin duda, porque mira, hace 5 años eran 46.000 internos, 5 años después son 86.000 al día de hoy. Wow. Y se estima que para cierre de gobierno seremos 116.000. ¿Y a dónde? Los internos, porque tiene un crecimiento poblacional anual de no menos de 8%, ¿no? Es decir, que 8.000 nuevos internos se van quedando año tras año, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Los estudios demuestran de que el incremento de las penas y la reducción de beneficios penitenciarios determinan que menos internos se egresen y se queden mucho más tiempo. No es que ingrese más cantidad de gente, sino que cada vez, por la restricción de beneficios penitenciarios y con las penas cada vez más altas, sale menos y se quedan por más tiempo, ¿no? Hoy ya tenemos casi de 600 internos condenados por cadena perpetua, 400 que tienen penas mayores a 35 años, o 35 años, es decir, vamos a necesitar un penal de 1.000 unidades de albergue para personas, para 1.000 internos que se van a quedar el resto de sus vidas, aproximadamente. Imagínese, ¿no? eso. Entonces, ¿qué tal cifra esa? Mientras que el crecimiento poblacional es a 8% anualmente, la infraestructura crece entre 3 a 4% por lo que cuesta, ¿no es cierto? Una unidad de albergue, para que entienda el ciudadano, es la proporción celda, patio, tópico, taller, etcétera, le cuesta al Estado no menos de 100.000 soles. Es decir, un penal de 1.500 unidades de albergue le cuesta al Estado 150 millones de nuevos soles. Por eso es que 150 millones un penal. Un penal de 1.500 unidades de albergue, de 1.500... Para 1.500 reos. Así es, con su correlativo patio, pabellón, tópico, taller, ¿no es cierto? Que no solamente sea un tema de encierro. Por eso es que nosotros creemos de que tiene que haber alternativas distintas al internamiento para cierta población. Mira, José... Grilletes. Por ejemplo, José, yo confirmo lo que tú dices. No es un tema de percepción que la comunidad durante años tenga en su inconsciente colectivo que las cárceles son escuelas de delito. No es un tema de percepción. Durante mucho tiempo ha sido una realidad. ¿Y por qué? Porque se ha mezclado en un mismo penal por el hacinamiento internos primarios con internos asociados a organizaciones criminales, por ejemplo, a terroristas, secuestradores, violadores sexuales, sicarios, financistas, con internos, por ejemplo, por conducción en estado de ebriedad, omisión a la asistencia familiar, estafas menores, delitos menores. Entonces yo creo que hay dos políticas que hemos implementado que tienen que ser constantes en el Estado. La primera es una mano dura para aquel que no quiere reinsertarse más a la sociedad. Y hay que reconocerlo como todo, es demasiado disocial. En una pirámide de los 86.000 internos que tienes al día de hoy, 6.000 como un salón de clases donde hay 60 alumnos y 6 alumnos, 6.000 internos en el Perú son la crema innata de la delincuencia. Los que no se van a reinsertar ni a cayones. Digamos, son de difícil readaptación. ¿No es cierto? Están todo el tiempo vulnerando No, los ese que no se reinserta, doctor, hay que ser sincero. No. En el último año hemos trasladado, y ustedes han visto en la comunidad, 1.200 internos a penales de máxima seguridad asociados a 32 organizaciones criminales, donde hemos trasladado de esos 1.360 son cabecillas, lugartenientes, financistas, sicarios. Penales de máxima seguridad, a más de 4.500 metros sobre el nivel de mar, ¿no es cierto? 2 horas de patio, el resto encerrado. Se restringen las visitas al máximo. Y ese es digamos, el régimen duro, y hay que aplicarlo. Yo creo que hay que aplicarlo sí o sí. Pero bajo ellos, esos 6.000, tienes 80.000 internos que son primarios, que por primera vez ingresan a un penal. Gente entre 18 y 40 años. Y la pregunta es, ¿cuál es la otra política que hay que hacer con ellos? Pongo un ejemplo. Actualmente hay 2.000 internos en el Perú por omisión a la asistencia familiar. ¿Cuánto gasta el Estado
solamente en alimentos en ellos, 3.300.000. 3 millones. O sea, hubiésemos pagado las pensiones alimenticias. O sea, el remedio peor que la enfermedad. Claro. Te pongo otro ejemplo. 2.000 extranjeros en el Perú por burriers. 9 de cada 10 extranjeros en el Perú que están internos son burriers. Pero se había planteado una política para que estos delincuentes extranjeros sean llevados a su país. ¿Qué pasó con eso? Así es. Hemos logrado desasinar de 2.000 extranjeros, hoy día quedan 1.800. Hemos sacado 200. Bueno, es una minoría, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación también nuestra es muy engorrosa. Te pongo un ejemplo. Un interno extranjero, que nosotros tenemos también la percepción que todo extranjero tiene dinero, ¿no? ¿No es cierto? El que viene acá de burrier al Perú es porque ha tenido también un tema social seguramente, no por ser extranjero. Sí, el que viene de burrier es utilizado, no es el narco. Así es. Entonces, es el que viene utilizado viene para traer. un extranjero con 1 kilo de droga, es detenido, sentenciado a penas no menores a 7 años. Durante los 4 o 5 años en el penal, el principal requisito para que pueda ser expulsado es el pago de la reparación civil. Entonces, ¿cómo un interno que no produce en un penal, que no tiene ingresos en el penal, puede pagar la reparación civil para poder irse? Yo creo que acá el Estado tiene que hacer un costo-beneficio, ¿no es cierto? Si gastamos en esos 2.000 extranjeros anualmente 3.300.000, yo creo que el Estado puede decir, en los casos donde el Estado es agraviado, ¿no es cierto?, renunciar a la reparación civil y expulsarlo del país, definitivamente, ¿no es cierto? ¿Por qué seguir en esa búsqueda de la reparación civil? Porque además es dinero perdido, ¿no? Y además delito, digamos, no es un delito menor, pero sí en una reparación civil que no fluctúa entre los 3.000 o 4.000 soles. 3 millones anualmente pagando solamente alimentos en esos extranjeros. Yo creo que ahí debería haber, entiendo que la congresista Alcorta, por ejemplo, ha propuesto en el Congreso un proyecto de ley donde el Estado debería analizar en algunos casos, digamos, no estamos hablando de organizaciones criminales, de extranjeros, sino en aquel que es burrier, que ha cumplido más de la 2/3 parte de su pena, que no tiene posibilidad económica de cumplir, el Estado lo exonere de facto, lo expulse. Eso se llama sinceramiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay que sincerar el tema, porque si tienes a un burrier extranjero que no te va a dar un mango porque no tiene de dónde sacar dinero, y tú has hecho el análisis y sabes que te está costando como Estado, ¿para qué lo tienes? O sea, mándalo, bótalo a su país. Bótalo, déjalo en la frontera, que se vaya a su país, que acá nos perjudicó, pero ya no inviertas más en esa gente, ¿no? Otro caso, por ejemplo, tenemos 4.600 internos en el Perú con penas menores a 4 años. Están en los penales. Conducción en estado de ebriedad, omisión de la asistencia a familiares. Yo creo que ahí la legislación tiene que establecer la posibilidad del grillete electrónico definitivo. Hemos implementado un plan piloto que ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque te voy a poner el caso de Ecuador. Ecuador ha adquirido 5.000 dispositivos electrónicos, 5.000 grilletes para 5.000 internos. ¿Cuánto le ha costado a Ecuador? 12 millones de dólares. Uno puede decir, bueno, es una cifra significativa. Sí, pero Ecuador, si hubiese construido un penal de 5.000 internos, le hubiese costado 200 millones de dólares. 200 a 12 millones de dólares. El cambio significativo donde tú no pagas servicios frente a esos internos porque se van a su casa. Ellos tienen que cumplir con sus servicios propios, ¿no es cierto? Pueden monitorearlo en tiempo real. Yo creo que hay alternativas que el Estado tiene que buscar porque el hacinamiento tarde o temprano nos va a rebasar, tal así como hoy día lo vivimos. Si hoy día tenemos 40.000 unidades de albergue de déficit, al 2021 vamos a tener 65.000 y así sucesivamente, si la única alternativa es el internamiento, ¿no? Yo sí creo que el internamiento debe ser para aquel que realmente es disocial, que necesita ir a la cárcel, ¿no es cierto?, en el caso de organizaciones, delitos patrimoniales graves, violación sexual, pero creo que hay que buscar otras alternativas. Recientemente, José, hemos hecho que por primera vez 1.500 condenados a prestación de servicios a la comunidad lo cumplan realmente. Hemos estado, 1.500 condenados han salido en 12 provincias a nivel nacional a cumplir lo que su pena le establece su resolución. Vayan a limpiar las calles, los colegios. Eso es interesante, ¿no lo están haciendo. Lo hemos hecho, 450 en Villa María del Triunfo hemos estado... condenados del Callao, de Lima Norte, de Surquillo, cumpliendo limpieza en uno de los distritos más golpeados por la corrupción, que determinó que la basura esté a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay alternativas que se pueden lograr para que nosotros podamos trabajar mano dura para aquel que está asociado a organizaciones criminales que intente vulnerar los penales,
pero poder trabajar con una población distinta, y ahí creo que ingresa tranquilamente en una política que el presidente Vizcarra, el ministro de Justicia, Salvador Essi, está impulsando mucho, que es cárceles productivas para nosotros. Eso está muy bien. Ahora, no se puede entender, yo entiendo que esa no es responsabilidad suya, pero la gente no puede entender cómo hay personas en el penal que no son realmente un peligro para la sociedad, y hay gente fuera del penal, como estos terroristas, Morote, la señora Liendo, que están con prisión domiciliaria, porque además la prisión domiciliaria, la verdad, no es una prisión real como debería serlo, porque no hay nadie que te vigile, ya está recontra comprobado. Tú le dices a un reo, vas a hacer prisión domiciliaria en tu casa y no salgas, ¿ah? Pero no salgas, te estoy diciendo, no salgas. El reo sale, pues, doctor. Sale, hace su vida, se va, algunos se van a hacer lo que les da la gana, van a tono, toman, regresan cuando quieren, y si los encuentran no pasa absolutamente nada. Porque el Código Penal no dice que los puedes arrestar y otra vez meter a prisión. Lo único que le puedes decir, oye, le dije que no salga, tenga la amabilidad de no salir, ¿qué es eso? Y yo creo que ahí sí hay un error de la interpretación de la ley. Mira, he escuchado esa interpretación también algunos, con todo respeto, algunos efectivos policiales decir, la policía, si sale del arresto domiciliario, no lo puedo tocar porque no hay una orden. Falso. Mire, lo puso como sustento la policía para el tema de Morote y Liendo. El Código Penal establece, es un delito en el Código Penal el incumplir una medida cautelar de naturaleza personal o un internamiento. La fuga de un penal es tan igual como la fuga de un arresto domiciliario. Y por tanto, la persona que se fuga de un penal o que se fuga de un arresto domiciliario es un delito flagrante. Puede ser detenido dentro de las 24 horas. No necesita una autorización. Es algo ilógico exigir una autorización judicial frente a una persona que ha incumplido una medida cautelar. Está exigido a quedarse, si no, no tendría pues sentido. Pero que irresponsable, porque ese fue parte del sustento, y aquí lo hemos leído, fue parte del sustento que la policía le dio al juez para que no liberen a Morote, ¿no? Yo entiendo de que una de las cosas, y nosotros como INPE fue que exigimos para cumplir la medida que dictó la Sala Nacional, en el caso, por ejemplo, del último terrorista excarcelado, es que siempre se hace una verificación técnica de viabilidad de seguridad en el domicilio. Y yo puse el ejemplo de que no basta cumplir con la ley. Puede ser que hoy día una persona tenga pena menor a 8 años, sea primario, se encuentra dentro de la ley de grilletes, pida un grillete, pero en su domicilio no puede haber señal de GPS, por ejemplo. Se hace inviable, por más que cumpla la ley, fácticamente es inviable. Igual pasa con el arresto domiciliario. La policía emitió 2 informes, ¿no es cierto? Dos informes de verificación técnica donde manifestaron la inviabilidad de la seguridad, y yo creo que ahí hemos tenido éxito cuando las instituciones multisectorialmente nos sumamos. Crimen organizado, por ejemplo. Ministerio del Interior, con FECOR del Ministerio Público, más de 100 operativos a crimen organizado, organizaciones criminales. El Poder Judicial dicta las medidas, se interna, y el INPE lo traslada a penales de máxima seguridad. Yo creo que cuando todos trabajamos coordinadamente damos mejores frutos que aisladamente. ¿Ustedes recomendaron también la no salida de estos terroristas? Nosotros no podemos recomendar, pero sí habíamos exigido para poder hacer el excarcelamiento que nos remitan la verificación técnica como siempre lo hacían. Y en ese caso concreto no se había juntado el informe técnico, que luego supimos que era negativo, pero como la policía y el ministro del Interior públicamente anunció que él era respetuoso de las resoluciones judiciales, que tenía que cumplirla pese a que no estaba de acuerdo, nosotros ejecutamos y entregamos a la Policía Nacional, quien es el que ejecuta el arresto domiciliario. Nosotros hemos propuesto, a través de un proyecto legislativo, de que todos los arrestos domiciliarios pasen a tener grilletes electrónicos. Así podemos liberar a nuestros policías a la calle, ¿no es cierto?, donde tienen que estar en seguridad ciudadana, y poder monitorearlos simplemente con un dispositivo electrónico que su cumplimiento determine su internamiento definitivo una vez más. Una pregunta final antes de ir a los penales productivos, doctor. De estos 86.000 reos, ¿cuántos tienen sentencia? Actualmente el 52% tiene sentencia firme. O sea, estamos hablando de algo de 50.000. Y ya hay unos 32.000 de algo de 50.000. Y ya hay unos 32.000 donde su situación jurídica aún no está firme. Puede tener una sentencia, pero no está consentida y ejecutoriada. Primera instancia. Primera instancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te pongo un ejemplo, José. Todos los años ingresan aproximadamente entre 18.000 y 20.000 personas a los penales. Y vuelven a salir 12.000 por año. Por eso que digo que se quedan 8.000, definitivamente. De esos 12.000 que salen, muchas veces
se proscribe el beneficio penitenciario porque dice, la gente sale con beneficio. De esos 12.000, solamente 2.000 salen por beneficios penitenciarios. Los otros 10.000 que salen de los penales salen por absoluciones, por vencimiento de prisión preventiva, por variaciones de la prisión preventiva, por cesación de la prisión preventiva. Entonces yo creo de que ahí se necesita una respuesta más oportuna para resolver definitivamente la situación jurídica de los internos. Hay una falla del Ministerio Público ahí, ¿no? Yo creo que es un tema de gestión, debería implementarse definitivamente ya el nuevo Código Procesal Penal. Está casi en todo el Perú, menos en el caso está en el Callao y Ventanilla, pero aún faltan varios sitios judiciales en Lima. En Lima propiamente dicho que tiene casi el 50% de la carga procesal. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que mejorarse los temas de gestión procesal, ¿no? Ahora, se está trabajando, porque hay que verle el otro lado de la moneda también, en estas cárceles productivas. Doctor, cuéntenos un poco. Usted me ha hablado ahorita de una cifra que yo me quedé asombrado de cuánto se produce, cuánto se puede producir con estos reos. ¿Y a quiénes va estas cárceles productivas? No hay mejor seguridad, desde mi punto de vista, José, una vez separado de los penales aquel que no quiere reinsertarse, trasladados a penales de máxima seguridad. No hay mejor seguridad en los penales que el trabajo, que la educación, que los servicios productivos dentro de los penales. Tener el tiempo ocupado de los internos. Hoy día tenemos a nivel nacional los 69 penales, porque no es que Perú no tenga penales, tiene 69 penales a nivel nacional. Pero no se dan abasto, ¿no? No damos o hay una abasto. mala distribución. Digamos, hay penales, por ejemplo, que son grandes, que tienen espacio libre, pero falta construir. Caso Socabaya, en Arequipa. Es un terreno de 20 hectáreas, pero está construido solamente 2. ¿Y esas 18 hectáreas? Estamos recién ampliando con un proyecto de inversión pública, estamos sacando 17.500 unidades de albergue con el ministro y con el presidente de la República, como generar infraestructura. Pero volviendo al tema productivo, el Censo Nacional Penitenciario, elaborado en el año 2016, que censó a los 80.000 internos en aquel momento, determinó que 9 de cada 10 de los internos tienen un oficio. Puede ser que no haya acabado su educación básica, pero tiene un oficio. Electricista, zapatero, carpintero. Entonces lo que hemos aprovechado es su oficio, tecnificarlo, mejorarlo y comenzar a producir. Hoy día tenemos 233 talleres a nivel nacional, donde trabajan 24.000 internos en textilería, zapatería, confecciones, carpintería, metal. Te pongo algunos ejemplos. En Huancayo, una pequeña y microempresa gana una licitación y produce los uniformes de la policía en el penal de Huancayo. En Chincha, por ejemplo, una pequeña y microempresa gana una licitación y produce uniformes del ejército. En Arequipa, por ejemplo, empresas producen los uniformes, no voy a decir cuáles, pero de algunos colegios particulares de Arequipa dentro del penal de Socabaya. En Trujillo, una empresa produce los zapatos para tiendas batas a nivel nacional. Entonces, ¿qué hemos logrado? De que esa mano productiva, que antes, ¿cómo era? Te voy a poner un ejemplo que recientemente estamos elaborando en los penales, por ejemplo, como Lurigancho o Castro. Los chicos tienen el conocimiento, pero ¿cuál era la metodología? Un día de visita viene la familia, si yo soy zapatero, me entrega el cuero y hago el zapato, y luego otro día de visita saca el zapato. Pero esa metodología es poco técnica y poco productiva en su comercialización, porque el mercado de la familia se agota rápidamente. Claro. Te compro el primer, segundo zapato. Tienes el material ahí aguantado cuando podría sacarlo. Y comienzo a estoquearme en el penal a llenar de cosas que no sé. Lo que hicimos fue emitir un decreto legislativo, el 1343, cárceles productivas, que permite que el privado ingrese a los penales para poder trabajar con los chicos, ¿no es cierto? Las pequeñas y microempresas. Y lo que hemos logrado es que hemos tenido reunión con las cámaras de comercio a nivel nacional, con 8 cámaras de comercio en todas las regiones, y hemos logrado que más de 120 empresarios hoy día ingresen a trabajar en penales, ¿no? Hacer su producción. 120 empresarios. 120 empresarios. Tenemos, por ejemplo, casos como Renzo Costa. Renzo Costa produce en el penal de Ancón 100.000 productos en cuero, 100.000 al año, productos en cuero, y le paga remuneraciones, incluso en algunos casos, más de una remuneración mínima vital a internos e internas que trabajan. O sea, ganan más que el mínimo, más del mínimo. Más del mínimo en algunos casos, ¿no? Aquellos que tienen mucho más expertise. Entonces, estos 233 talleres están generando al día de hoy, José, 120 millones de soles anualmente. Claro, es la producción total que el empresario, digamos, produce en lo que invierte y pueda sacar. ¿Dónde va este dinero, doctor? 120 millones de soles al año, ¿ah? En penales, no está mal.
La legislación establece, el decreto legislativo 1343 establece que el 10% de esa producción regresa al INPE, es recaudada por nosotros. 12 millones. 12 millones. ¿Para qué? Para volver a invertir en talleres, ¿no es cierto? Nuevamente en hangares, en infraestructura. Ya. Dos, un 20% en la famosa reparación civil. Perfecto. ¿No es cierto? Como decimos, gente, terroristas que pasan, que cumplen su condena efectivamente, pero no pagan ni un centavo la reparación civil. Bueno, la legislación establece ahora que de lo producido el 20% debe ingresar a la reparación civil. Y un 70% de libre disposición porque es la producción del interno para poder hacer desde el penal, mantener o poder alimentar a sus familias también. Doctor, tengo que ir al corte. Acompáñenme unos minutitos, por favor, porque me parece súper interesante lo que estamos viendo. Además, quiero mostrarles lo que nuestros amigos en televisión están viendo y en las redes sociales también, que es esta figura de Farfán. Y hay un torito también aquí que está hermoso, bien trabajados. Y vamos a hablar de detalles de lo que están haciendo ahorita. Le voy a robar unos minutos más al jefe del INPE. 9:02 minutos, son las 9:32. Estoy con el jefe del INPE, el doctor Carlos Vázquez Ganosa, para hablar de este tema de los penales productivos. Hemos hablado del hacinamiento, de la distribución. Yo creo que hay mucho que hacer ahí, mucho que trabajar. 86.000 reos tenemos en el país y la capacidad de reos es... La capacidad actualmente de 39.000. O sea, tenemos casi 50.000 extras, Así por es. decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, debe estar durmiendo uno sobre otro, en una Digamos, celda duermen un montón. todos tienen colchón, pero no tienen una tarima, ¿no es cierto? O sea, colchón al suelo. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Se ha visto la producción de un nuevo penal, la construcción de Sí, estamos, y gracias por la pregunta. ¿Ha visto la producción de un nuevo penal, la construcción de Sí, estamos, y gracias por la pregunta, hemos hecho en el último año y medio 5.000 nuevas tarimas. Ajá. Estamos lanzando construcción de solamente pabellones en 6 penales. Estamos sacando ampliación de 4 penales y 2 megapenales de 3.200 unidades de albergue cada una, que esperamos en los próximos 3 años generar 15.600 unidades de albergue, ¿no? ¿Cuándo debería concretarse todo esto? Anualmente vamos a generar aproximadamente entre 4.000 y 5.000 unidades de albergue, anualmente. ¿Eso va a ser dónde? Diferentes penales, te pongo ejemplo, estamos ampliando el penal de Socabaya que te mencionaba, Ya, que es sí. de 2 a 18, el penal de Piura, ¿no es cierto? El penal de Pucallpa, segunda etapa, entre otros penales, el penal de Trujillo. El penal de Trujillo, por ejemplo, tiene 10 hectáreas libres, donde puedes aprovechar, construir solamente pabellones, abarata los costos porque utilizan los mismos servicios, instalaciones, digamos, infraestructura, y eso se abarata hasta 3 veces los costos de lo que significa construir un nuevo penal. Ahora, debe haber un montón de albañiles, ¿no se puede trabajar con los mismos reos en algunos casos? También ¿no? sí, o sea, podría una empresa que nosotros lo que hacemos es licitar, y si la empresa que gana hace algún contrato de servicios con los No internos, estaría pues, mal, genial, ¿no? No estaría mal. Ya, pero yo quería mostrarles esto, porque usted me estaba hablando de cosas interesantes. De los 120 millones anuales, el 12%, que son 12 millones, va al INPE para mejorar el tema de los talleres. Ahora, 12 millones para mejora de talleres, no es tampoco, ¿no? Estamos hablando de 1 millón mensual. aproximadamente, ¿no? No está tan mal para mejora de talleres. O sea, sí se puede hacer más implementación de talleres. Y esperamos, sí, hemos implementado cerca de 9 millones, por ejemplo, que estamos lanzando con el presidente de la República, el presidente Vizcarra y el ministro de Justicia, Salvador Eresi, en Cusco, el penal factoría más grande del Perú. Hemos invertido 6 millones de soles, y no hemos invertido 6 millones de soles porque se nos ha antojado subsidiar el tema en Quencoro, sino que Quencoro es el penal más productivo que tiene el Perú. Quencoro produce 10 millones de soles anualmente. ¿Y por qué lo hace? Porque Quencoro es un penal sui generis, y es sui generis porque se encuentra en la ciudad que tiene una de las 7 maravillas más grandes del mundo, que es Machu Picchu. El extranjero, el peruano que va, el turista, los souvenirs, chalinas, ponchos, toros de Pucará, cerámicas, carpintería, se produce el penal de Quencoro, aproximadamente 600.000 soles mensuales, ¿no es cierto? Estamos hablando de casi 7.200.000 anuales que se producen solamente en el penal de Quencoro. Entonces hemos invertido en megatalleres en Quencoro porque sabemos de que vamos a darle vuelta rápidamente la inversión en Y claro, ¿y cuántas empresas quisieran poder invertir 1 millón de soles en su maquinaria mensual? Me parece espectacular. Ahí está, mire, parte del trabajo, me parece espectacular, ese Farfán es alucinante, recontra, chévere. Hay talento, hay talento. Lamentablemente que haya estado perdido y hayan decidido tomar malos pasos, pero hay talento. Y ahí está el torito de Pucará también, y vienen esas cajitas que además son un buen detalle, se ve bonitas, finas, ¿no? Me parece espectacular, por eso es que tiene tan buena salida. ¿Ah? ¿Es alcancía, doctor? No. Hay en la versión ¿Hay de alcancía alcancía, también? sí.
Hay versión de alcancía también, me parece. Yo, si me permite, José, sí, quisiera invitar a la comunidad. Estamos en la Feria Nacional en el Parque de la Democracia, entre el AMPA, frente al Jurado Nacional de Elecciones. Comenzamos una Feria Nacional por el Día de la Madre. Estamos vendiendo los productos de 69 penales que se han producido, en este caso por el Día de la Madre. Próximamente vamos a lanzar todo un trabajo hecho para la fiebre del Mundial, desde penales. Que ya empezó, ¿no? Con Farfán, me parece espectacular ese Farfán. Los chicos están sacando unos productos muy interesantes en el tema de fútbol, no solamente en cerámica, sino también en textiles, en chullos, en estos gorros rusos que estamos ¿Quiénes produciendo. pueden participar, doctor? Porque me imagino que no todos tienen el derecho al taller, o todos. Bueno, no, la legislación establece de que este es un premio para aquel que dentro de un penal, la verdad, tenga un buen comportamiento. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro. Además de que tenga que ser un interno primario, ¿no es cierto? Pasa por una selección dependiendo de qué es lo que quiere la empresa. Si tenemos una empresa que hace textiles en Santa Mónica recientemente, nos pide 120 chicas para trabajar en sus talleres textiles en Santa Mónica, pero que sean costureras. Entonces seleccionamos entre las 730 internas que estamos ahí, quiénes son el que tiene perfil para costureros, y pasan a trabajar con la empresa, y así sucesivamente los demás. Ahora, la empresa paga una especie de alquiler también por la maquinaria, Así por el es. local y todo. Lo que durante años ha pasado en el INPE es que ha habido subsidios, durante muchos años, ¿no es cierto? Esto de acá no de ahora, sino durante muchos años. Entonces, lo que hemos sacado es unas directivas claras para evitar cualquier tipo de subsidio a las empresas, para no distorsionar el mercado. ¿Y por qué? ¿Por qué se tendría que subsidiar si las empresas están ganando también? Y lo que hacemos es que concesionar. Si la empresa viene con toda su maquinaria, perfecto. Paga sus consumos de luz, de servicios básicos. ¿Y local? Y la contraprestación al interno según su producción y su contrato que tenga con la empresa. ¿Es cierto? Que puede elegir cualquier modalidad de la legislación laboral, desde un pago de destajo por producción, lo que le permita la legislación. ¿Es cierto? Nada de abuso ni arbitrariedad. Y en el caso de que tengamos otros talleres y donde el INPE tenga maquinaria, lo que hacemos es depreciación de la máquina a través de una directiva del MES, por la cual un empresario puede hacer uso de la maquinaria pagando una depreciación anual de la maquinaria que nos permite nuevamente poder renovar con ellos, o con ese recurso que ingresa, volver a comprar otras maquinarias, ¿no? Me parece muy bueno, ¿eh? Ahí hay un avance interesante que hay que resaltar. Ojo, todavía está la chamba adentro, porque esto es para... ¿Cuántos me dice usted, doctor, que están trabajando en estos talleres? 24.000 a nivel 24.000 de 86.000. Hay un número importante que no se dedica a hacer esto y que el Estado peruano les da de comer y les da de vivir y les da luz y les da comida y les da todo, cuando deberían también producir algo, ¿no? Pero ya no este tipo de cosas, pues un poco de más mano dura, ¿no? Pero algo deberían hacer para devolverle al Estado lo que está gastando, ¿no? Bueno, digamos, el Estado, cuando priva la libertad de una persona, hasta que no cambiemos la legislación en ese sentido, tiene la responsabilidad de asumir eso. Sí, pues. Es cierto, digamos, tenemos otras necesidades en el Estado tangibles, como nuestros niños. Claro, prefiero dar de comer mayores, a 60.000 niños de los lugares más pobres del país, a darle de comer a 60.000 reos, ¿no? Yo creo que la mejor alternativa es hacerlo productivo, ¿no? El trabajo, la educación, una de otra. O estudias o trabajas dentro de penal. Nosotros tenemos 19.000 internos que estudian al día de hoy a nivel nacional, con 700 docentes en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, porque 6 de cada 10 de los internos no ha culminado su educación básica, también es un factor de riesgo de criminalidad, y creemos eso, ¿no? O estudias o trabajas, o tienen la necesidad de reinsertarse, o si no, para ustedes están los penales de máxima seguridad. Es verdad. Doctor, muchas gracias. Interesante trabajo el que están realizando. Y ya no se han registrado fugas, ¿no? No, gracias a Dios no tenemos Estamos sin fugas últimamente. ¿No? Y ahí tocamos madera para que así para sea. Que siga así, para que siga así. Muy bien, doctor, le agradezco. Gracias por su participación en el programa. 9 de la noche con 41 minutos, 9:41. Interesante, ¿no? Los productos que hacen en el plan. 120 millones de soles anuales. 120 millones de soles anuales. Y de ahí además me imagino, por una cuestión de normatividad, quienes le deben a la familia, quienes están presos por no pagar alimento, de ahí se les mocha, pues no, de ahí se les descuenta, eso es por norma también, y va para la familia. Me parece súper interesante.